Bueno, dice así, prefacio. El papel de un profesor es simplificar las cosas y esto es exactamente lo que intento hacer a través de mis libros. Escojo y elijo lo que es fácil de entender de los muchos volúmenes de los textos sagrados y los organizo, explico de tal manera que tanto el tonto como el erudito puedan entender y recibir la fe, o Shinji. Shinji quiere decir mente confiante o fe, ¿no? Se puede decir de las dos maneras. También trato de hacer conexiones útiles entre varios maestros y sus enseñanzas. Por ejemplo, en este libro muestro que Honen y su discípulo, Shinran, hablaron el mismo lenguaje de la fe y que esencialmente daban la misma enseñanza. Daban la misma enseñanza, aunque a veces las palabras y el contexto fueran diferentes. Entre los muchos dichos de Honen, elegí algunos en este libro y en mis otros libros, pues los considero muy importantes. Estos pasajes y comentarios pueden servir como el estándar de lectura y comprensión de la enseñanza de Honen Shonin en nuestra rama Amidashi del budismo Yodo Shinshu. Bueno, estoy muy agradecido eh, con mi amigo del Dharma, el reverendo Coyo Arana de Colombia, por traducir el libro en español. Namo Amida Butsu. Yo soy Adrián Sirveda, Templo Amidashi, 18 de febrero del año 2568, era budista, 2024 de la era común. El primer... Permiso, Sensei. sí. Diana está tratando de entrar Ujú. a la sala, pero parece que no puede. Ajá. Ah, ya está. Hola Adriana, ¿qué Sí, que tal? tengo tremendo dificultades con la computadora y estoy se me cerraba todo el tiempo. Así que Ah, bueno, vamos a ver, espero que no se me salga. Si salgo, entro después por el celular. Algo pasó. no hay problema, no hay problema. Dice, la búsqueda de Honen por la salvación. Aquí Ya está me la historia. Sí. están, están. Mm, ¿Qué página? Sí, estamos, ya se me hicieron el prefacio. Ya está, listo, Sí, nada, listo, gracias. ahí va. Sí, el prefacio recién lo leímos, sí. Dice, la búsqueda de Honen por la salvación. Aquí está la historia del encuentro de Honen con el voto primordial en sus propias palabras, entre comillas. Dice, teniendo un profundo deseo de obtener la salvación y con fe en las enseñanzas de las diversas escrituras, practiqué muchas formas de autodisciplina. De hecho, hay muchas doctrinas en el budismo, pero todas pueden resumirse en los tres aprendizajes, a saber, los preceptos, la meditación y la sabiduría, tal como lo practican los seguidores de los vehículos menor, Hinayana, y el vehículo mayor, el Mahayana, y las sectas exotérica y esotérica. Pero el hecho es que no mantengo ni un solo de los preceptos, ni alcanzo ninguna de las muchas formas de meditación. Cierto monje dijo que sin la observancia de Sila, los preceptos, no existe la realización del samadhi. Además, el corazón o la mente del hombre ordinario no iluminado, debido a su entorno, siempre está sujeta a cambios, tal como los monos saltan de una rama a otra. De hecho, se encuentra en un estado de confusión fácilmente movido y difícilmente se puede mantener bajo control. ¿De qué manera surge la sabiduría correcta indefectible? Sin la espada de la sabiduría indefectible, ¿cómo liberarse de las cadenas
de las malas pasiones. ¿De dónde proviene la mala conducta? Y a menos que uno se libere de la mala conducta y de las malas pasiones, ¿cómo se obtendrá la liberación de la esclavitud, del nacimiento y la muerte? Pobre de mí, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Personas como nosotros somos incapaces de practicar las tres disciplinas de los preceptos, la meditación y la sabiduría. Y así pregunté a muchos eruditos y monjes si había algún otro tipo de camino de salvación aparte de estas tres disciplinas, que se adaptara mejor a nuestras pobres capacidades. Pero no encontré a nadie que pudiera enseñarme el camino, ni siquiera sugerirlo. Finalmente entré en la biblioteca de Kurodani, en el monte Hiei, donde estaban todas las escrituras. Solo y con gran pesar las leí de principio a fin. Mientras lo hacía, encontré un pasaje del comentario de Shantao sobre el Sutra de la Contemplación que dice lo siguiente, dice el maestro Shantao: ya sea caminando o de pie, sentado o acostado, solo repite el nombre de Amida con todo tu corazón. Nunca dejes de practicarlo ni siquiera por un momento. Esto es la actividad misma que indefectiblemente resulta en la salvación, porque está de acuerdo con el voto primordial, de ese Buda, el Budamida. Al leer esto quedé impresionado con el hecho de que incluso personas ignorantes como yo, mediante la meditación reverente sobre este pasaje, y una completa dependencia de la verdad en él, sin olvidar nunca la repetición del nombre sagrado de Amida. Pueden sentar las bases para este buen karma que con absoluta certeza resulta en el nacimiento en la tierra de la dicha. Y no solo fui llevado a creer en esta enseñanza dada por Shantao, Zendo en japonés, sino también a seguir fervientemente el gran voto de Amida, y especialmente ese pasaje profundamente grabado en mi alma que dice, porque está de acuerdo con el voto primordial de ese Buda, o sea, del Buda Amida. Y ahí termina la cita de Sensei Joshua, de Juan. Ahora viene el comentario de Sensei Joshua. Sensei Joshua dice: me gustaría centrarme en el pasaje del maestro Shantao, que ayudó al maestro Honen a encomendarse al Budamida. El maestro Shantao no entendió esto en el sentido de que se debe decir Nembutsu en cada minuto o en cada segundo de su vida, como algunos podrían apresurarse a interpretarlo, sino sino que no existe ninguna condición interior o exterior especial en la que deba decirse el nombre. Dice Shantao de vuelta, nuevamente, entre comillas, ya sea caminando o de pie, sentado o acostado, solo repite el nombre de Amida con todo tu corazón. Puede entenderse como decir el Nembutsu de la fe de forma relajada, sin preocuparte por las circunstancias de tu vida y sin apegarte a un momento o postura específica. Con todo tu corazón significa con fe, es decir, con el corazón de confianza, Shinji. Repite el nombre de Amida con todo tu corazón, es decir, como expresión de fe. Solo este Nembutsu de fe, entre comillas, está de acuerdo con el voto primordial de ese Buda, el Buda Amida. Así debemos entender el pasaje del maestro Shantao que ayudó a Honen Shonin a encomendarse al Buda Amida y ponerse en concordancia con el voto primordial. Alguien que tiene fe en el Buda Amida nunca olvidará decir su nombre, nunca olvidará, entre paréntesis, nunca olvidará la repetición del nombre sagrado de Amida, pero lo hará de una manera relajada sin preocuparse por su estado mental, tiempo, número de recitaciones, postura o cualquier circunstancia de su vida, porque sabe que nada de su personalidad ilusoria puede interferir con la salvación ofrecida por el Buda Mida. Desde el primer momento en que uno se encomienda a Mida y dice su primer Nembutsu de fe, se recibe la transferencia de mérito
del Buda Amida que nos coloca en la etapa de no retroceso para nacer en la tierra pura. Este es el significado de en- puede sentar las bases para ese buen karma, la transferencia de méritos de Amida hacia nosotros, que con absoluta certeza resulta en el nacimiento en la tierra de la dicha. Para el maestro Honen, estar en concordancia con el voto primordial era el objetivo principal de su vida y debería ser nuestro objetivo también, porque somos la escuela del voto primordial. Y especialmente este pasaje profundamente grabado en mi alma, que no es alma, pero como se dice alma, dice acá, porque está de acuerdo con el voto primordial de ese Buda. Si estamos de acuerdo con el voto primordial, somos llevados sanos y salvos a la orilla de la iluminación, a pesar de que no seamos capaces de practicar la meditación y alcanzar el samadhi, seguir preceptos o desarrollar la sabiduría. Bueno, no sé que alguien quiere decir algo con respecto a esto. Mm, Este, bueno, como vimos en el pasaje, como sabíamos también, el maestro Honen fue un monje Tendai, ¿no? Siempre fue monje, nunca abandonó su hábito y los preceptos, o sea que él, aunque decía que no seguía los preceptos, seguía siendo monástico, ¿no? Aunque él no hubiera desertado de la secta Tendai, ¿no? Y seguir su propio camino, ¿no? Siempre fue monje. Pero bueno, en una reflexión profunda, ¿no? Una reflexión profunda hacia sí mismo, como también lo hizo el maestro Shinran, se dio cuenta de que han pasado tantos años, 20 años, 30 años, 40 años, y en realidad no había tenido un avance hacia la budeidad ni en lo más mínimo, ¿no? Entonces, claro, con gran desesperación se dio cuenta que se le estaba yendo la vida y que no, su aspiración a la budeidad era muy grande y no encontraba un método adecuado para él porque como él decía, como decía este maestro del Tendai, ¿no? Que para tener un avance en el camino hacia la iluminación del poder propio, hay que seguir los preceptos, la meditación y la sabiduría, ¿no? Todo forma un conjunto y tiene que seguirse al 100%, ¿no? Si no, no hay avance. Significa significa, no me sale la palabra, un avance real, ¿no? Entonces, al darse cuenta de que no podía avanzar hacia la budeidad por ese camino, por el camino del poder propio, o Yodomon, como se dice en japonés, bueno, entró a la biblioteca del monte Tendai, la biblioteca del templo, y ahí se leyó todo el canon Mahayana, dice que se leyó el canon Mahayana más de una vez incluso, era considerado un erudito, ¿no? En esa época, uno de los principales eruditos budistas de la época. Y entonces se topó por causalidad, por buen karma, con ese texto ese sutra de la contemplación del Buda, el Sutra de la Contemplación de Amida, ¿no? Y entonces, leyendo ese sutra, bueno, el maestro Honen se dio cuenta que Shantao le estaba abriendo una puerta nueva a la salvación y hacia la budeidad, ¿no? Sin tener que ser una persona virtuosa, sin tener que ser una persona, un monje excelente, sino que solamente confiando en el poder de este Buda, del que estaba hablando él, en este sutra, uno lograba nacer en una de las tantas tierras puras
que existen en el universo, ¿no? Y la de más fácil acceso es la del Budamida, ¿no? Como todos sabemos, es la más fácil de ingresar o de nacer, porque se necesitan tres elementos simplemente. Este, el encomendarse, la fe, decir el nombre y desear nacer en su tierra pura. Con esas tres cosas, uno, si las siente en el corazón, las realiza, bueno, puede nacer en la tierra de ese Buda, del Buda Mida, ¿no? Y entonces fue un gran alivio para Jonen, ¿no? Escuchar esta enseñanza, ¿no? Me imagino que en esa época, y bueno, el corazón de Jonen por lograr la budeidad debería ser desesperante, ¿no? Desesperante como decir, bueno, se me está yendo la vida y no he logrado nada. ¿A dónde voy a parar después que termine mi cuerpo físico, ¿no? Entonces para él fue como un gran alivio, como todos los que practicamos el camino del poder propio en alguna manera, de alguna forma, en algún tiempo, ese mismo alivio también muchos de nosotros lo podemos haber sentido, ¿no? Entonces, no sé si alguien quiere decir algo con respecto a esto. Bueno, bueno, todos, no como Jonen, pero no al nivel de él, pero todos hemos pasado antes de encontrarnos con el budismo de la tierra pura, hemos transitado diferentes caminos espirituales, ¿no? Desde el gnosticismo, en mi caso empecé con el gnosticismo, el cristianismo, el taoísmo, el Advaita Vedanta, muchas ramas espirituales, ¿no? Y bueno, todos eh, pedían cosas que había que hacer, incluso el budismo zen también, muchas cosas que uno no, eh, por ejemplo, yo no me sentía cómodo, no sabía, como me sentía desorientado también hasta escuchar sobre el voto primordial y ahí fue como, bueno, como dice Sensei siempre, es como si a uno le sacara el peso de encima un poco, ¿no? En ese sentido fue un gran alivio conocer el voto primordial, saber que hay un Buda Amida sumamente compasivo, que conociendo la maldad y la imperfección y el mal karma de los seres eh, conscientes, y más en esta época de Mapo, ¿no? Él nos quiere sacar a toda costa de la casa en llamas, que es el samsara, ¿no? Entonces, creo que todos hemos transitado de alguna forma u otra por diferentes caminos, ¿no? Así que por lo menos para mí fue un gran alivio eh, esto y también la autorreflexión, ¿no? También, como decía Fernando una vez, ¿no? Luego de esa operación que tuviste, ¿no? Estoy acá y no, me siento que no he hecho avanzado en nada en mi vida espiritual, ¿no? Entonces creo que en alguna medida todos nos hemos preguntado eso a lo largo de los años, ¿no? Hemos hecho esto, retiros, esto, lo otro, servicio, esto, lo otro, pero en realidad seguimos siendo seres engañados con mal karma, con malos pensamientos, con malas actitudes. eh, Seguimos siendo lo mismo de siempre, seres ordinarios y comunes, ¿no? Entonces ahí está la gran compasión de Amida, ¿no? La gran compasión de este Buda omniabarcante y omnicompasivo, ¿no? Eh, eso más o menos era lo que decía en la primera parte, ¿no? Sensei, ¿no? Y Honen, ¿no? En la segunda ¿Puedo parte decir ya algo, Sensei? sí, Eh, sí, digamos, para mí la primera experiencia que fue como muy impactante fue saber que mm, más allá de todas mis limitaciones, mis defectos,
como decía el maestro Shinran, creo, ¿no? Mente llena de escorpiones y de serpientes. Eh, Gracias a este voto primordial del Buda Amida, que es inconcebible, eh, la salvación estaba asegurada, lo cual es, eh, como tú decías, yo a los 73 años, en un momento estuve completamente triste y, como decir, he desperdiciado mi vida y no logré nada, absolutamente nada. Eh, pero el Buda Amida, con su voto primordial, eh, como tú decías, es como que me sacó ese peso de arriba, me sacó ese peso de arriba, lo cual es algo que es como que me cuesta hasta verbalizarlo, ¿no? Y eh, otra cosa que para mí también es importante es que antes estaba como muy angustiado por todas mis limitaciones y mis defectos, muy. Pues yo siempre fui una persona como muy perfeccionista y claro, al verme como realmente soy, me sentía muy triste, muy deprimido, muy decaído, ¿no? Ya al final del camino, digamos, de alguna manera, era como, qué tristeza ser así, ¿no? Y gracias al Buda Amida y a su voto primordial, y a esto que no tiene palabras para lo que él ha hecho, si bien no estoy conforme de cómo soy, trato de ser mejor, pero ya no tengo esa eh, angustia que tenía antes de mis faltas, de mis limitaciones, de mis errores. Ya no lo tengo. Cometo un error, me doy cuenta, trato de corregirlo, pero ya no me persigo más. No sé si soy claro, Sensei, lo que quiero decir. No me castigo más, no me flagelo más. No digo, bueno, soy un ser en esta tercera era del Dharma, soy un desastre, pero así todo, con el desastre que soy, no importa, el Buda mira, me recoge y no me va a soltar de la mano. ¿No? Entonces, es como un enorme alivio también. Claro. Eso es lo que quería decir, Sensei. Namo Amida Butsu. Muchas gracias, Hoshin. Sí, es como decía el maestro Shinran, que el voto primordial fue hecho para uno, ¿no? Es como que fue hecho para Fernando, fue hecho para Eka y fue hecho para Ana, fue hecho para Beatriz, para Darío, para Adriana. Especialmente el Buda Amida se enfoca, si bien también a los sabios y a los grandes bodhisattvas, pero principalmente, ¿cuál es la preocupación de los Budas? A quién salvar primeramente, si a las personas que tienen ciertos grados de niveles de bodhisattva, tienen ciertos grados de tipo de sabiduría, o a las personas ordinarias y llenas de mal karma como nosotros, ¿no? Entonces la urgencia de los Budas, de todos los Budas, y principalmente de Amida, es salvar a las personas las más bajas de las más bajas, ¿no? Entonces, como tú decías, sí, eso de autoflagelo, sí, uno trata en lo posible, de ser la mejor persona que puede, la mejor persona a nivel humano, ¿no? No a nivel espiritual, sino a nivel humano, lo mejor que puede. Algunos pueden más, otros pueden menos, pero eso realmente, bueno, van las capacidades y el karma individual de cada uno, ¿no? Así que hay que sentirse aceptado, como dice Sensei, por el Buda tal y como somos, ¿no? Tal y como somos. Entonces, eso no es un conformismo tampoco, que quiere decir, bueno, yo soy así y voy a ser un desastre y como el Buda Mía me sabe igual, hay un capítulo que habla de esto, también de esta enseñanza de Honen, justamente de este tema, voy a ser un desastre y no voy a tratar de superarme en mi vida como ser humano o tratar de ser mejor,
más caritativo en lo que pueda, o ayudar a alguien, lo que sea, una acción positiva. Entonces, no hay que confundir nunca eso, ¿no? Como decía el maestro Shinran, que no te guste el veneno porque tenés el antídoto. Si sabes que el Budamida igual te salva, eso no significa hacer el mal a propósito, ¿no? Que uno haga el mal, que uno haga el mal por su karma del pasado, por su tendencia tan fuerte, que es incluso más fuerte que incluso que la voluntad, ¿no? de uno, es una cosa, pero hacerlo a propósito, de repente ya es peor, sabiendo que uno tiene ese poder de decidir, decir, esto lo puedo hacer y esto no, pero igual elijo hacer esto, ¿no? Eso es una cosa que dejarse llevar por el impulso del karma, donde uno quiere elegir una cosa positiva, pero es arrastrado a lo negativo. Por más que quiere, a veces no puede parar ese pensamiento, esa acción negativa. Entonces, pero hay personas que sí pueden elegir, puedo hacer esto, lo puedo hacer, puedo hacer esto, lo puedo hacer, pero elijo hacer el mal. Entonces, eso no lo acepta ningún Buda, eso hay que dejarlo claro también. Eso no lo acepta, ellos no aceptan nuestras acciones negativas. Nos salvan porque sabe que somos seres engañados, ordinarios y de lo más bajo de los más bajos. Entonces le despierta más compasión por nosotros todavía, ¿no? Porque dice, son como la parábola de, del Sutra del Loto, ¿no? La parábola del Sutra del Loto de la casa en llama, ¿no? Que el padre llama a los niños para que salgan afuera, ¿no? Y los niños se está prendiendo fuego la casa y no quieren salir, ¿no? Y entonces le ofrece juguetes de afuera y cosas lindas para que los niños vuelquen su atención hacia afuera, hacia su padre, y quieran salir de la casa que se está quemando, ¿no? Y bueno, como decía el Buda Shakyamuni, todo arde, nuestro cuerpo arde, nuestras emociones arden, todo arde en este mundo. Entonces, justamente por esa gran compasión, Amida principalmente y todos los Budas tratan de sacarnos de esa casa en llama, principalmente a nosotros que somos los más bajos, ¿no? Que no tenemos capacidades ni de sabiduría, ni de preceptos, ni de meditación, ni de nada, en realidad, no podemos llevar a cabo nada, si no, no estaríamos donde estamos. Es simplemente como un espejo, ¿no? Entonces, por ese lado quería decir eso nada más. No sé si alguien quiere decir con respecto a lo que estamos hablando algo más. Si no, pasamos a la otra parte del Nembutsu. Ana, sí. Eh, no, que también cuando creemos que tenemos algún logro espiritual, de pronto, pues igual al tiempo vemos que ese es falso, ¿no? Porque podemos volver otra vez a caer en las mismas cosas y así es la vida, fluctúa y así estamos entre nos podemos creer, la mente puede creer porque es engañosa, pero podemos, o sea, estamos siempre muy poco lo que podemos avanzar espiritualmente. No, no es como para tomarlo en cuenta. Muy difícil sería, digo, avanzar realmente como deberíamos. Ya en estos tiempos es imposible prácticamente. Entonces, Sí, como tú dices, Ana, la mente es muy engañosa y nos puede engañar a un pequeño pseudo logro de un desapego o algo. Por ejemplo, decir, ya no miro más esta serie, ¿no? Me siento superado porque ya no miro esto, ¿no? Pero igualmente surgen miles de pensamientos sutiles que logran apegos nuevamente. Entonces, cuando queremos eliminar o tratamos de eliminar un apego, se suman otros, ¿no? Entonces así es constantemente. Por eso precisamos del nombre de Amida y de la fe de Amida para eliminar todo ese karma que surge constantemente y que surgirá, y el que tenemos del pasado cuando se nace en la tierra pura, que dice Sensei que es como un gran sol gigante y nuestro karma es como un pedazo de hielo que al arrimarlo se derrite, ¿no? No queda nada. O cuando cortamos un ramo de flores, que bueno,
dura por un tiempo, que es el karma que vivimos ahora, en esta vida, en este cuerpo humano, pero esa flor, ese ramo de flores cortada, se marchita, ¿no? Se marchita y muere. Eso pasa con nuestro karma cuando nacemos en la tierra pura de Amida, ¿no? Es eso. Entonces, bueno, con respecto al Nembutsu, Shantao dice, nunca olvides Amida, ¿no? Ni sea acostado, caminando, durmiendo o cualquier actividad en la vida, porque en realidad el Nembutsu no es obstaculizado por nada, ni por una postura, no se precisa, como sabemos, ni números, ni cuentas. Uno si quiere hacerlo en forma personal, porque le gusta eh, concentrarse, por ejemplo, usando cuentas o lo que sea. Este, mm, Está bien, ¿no? Pero en realidad el Nembutsu no precisa de nada y no es obstaculizado por nada tampoco, porque no se precisa nada, ni una postura especial, ni un estado mental especial, nada. Lo único que funciona es a través de la confianza, ¿no? Eso es lo que da el poder al nombre de Amida, de la confianza o la fe, ¿no? Que es lo mismo. Entonces, y después dice, eh, claro, y entonces el Sensei Joshua ahí aclara que no quiere decir que, digamos, el Nembutsu durante las 24 horas del día, es cosa que es imposible. Una, porque somos seres, como decía un poco más al principio, con una mente de mono. Entonces, una mente de mono no se puede enfocar en una cosa por mucho tiempo. Entonces, la mente de mono siempre está saltando. Entonces, lo que significa esto es que, digamos, en Nembutsu, que hagamos este camino de Nembutsu hasta el fin de nuestra vida. Eso significa no olvidar a Mida nunca, ¿no? Hasta el nacimiento en la tierra pura. Eso significa decir el Nembutsu de la gratitud en cualquier momento. Lo que quiere decir no es como podrían algunos apresurarse a decir las 24 horas del día, sino sería el camino del Nembutsu del voto 20. Ahí ellos sí, del poder propio y del otro poder, que ahí tienen que tener una disciplina férrea, ¿no? De Ñanfo o de Nembutsu, pero en nuestro caso, lo que el maestro Honen aclaró de la enseñanza de Yantao es que cuando él dice eso, ¿no? Es no olvidarse de Amida, seguir este camino, ¿no? Hasta el fin de nuestra vida. No es que uno se imagine que tenga que decir, recitar el nombre de Amida constantemente, ¿no? Ni tenerlo en la mente porque como tenemos mente de mono, estamos cambiando de una cosa a otra, de una cosa a otra, entonces no nos enfocamos siempre y ni pensamos siempre en Amida, porque a veces traído por las cuestiones mundanas, por el trabajos, problemas de toda índole, sufrimientos emocionales y de mucha índole, entonces siempre nuestra mente nunca va a estar enfocada en la tierra pura, sino que se va a pegar a los problemas externos, y está bien que así sea porque somos seres comunes. Entonces, lo que quiso decir el maestro Yantao es ahí, no te olvides de mí, ni sentado, ni caminando, ni durmiendo. Quiere decir seguir este camino de Nembutsu hasta el final de la vida, ¿no? Y el nacimiento en la tierra pura. Eso es lo que quería decir. No sé si alguien quiere decir algo. Mm. Que quedó entendido eso, ¿no? De la enseñanza de Yantao, ¿no? Sí. Bueno. Pasamos al siguiente capítulo. Dice la transmisión de la fe del Nembutsu de parte del maestro Shandao al maestro Honen. Dice Honen,
Una noche Jonen soñó que veía una gran montaña alta que miraba hacia el oeste y corría de norte a sur. Un gran río corría a lo largo del pie de la montaña desde el norte y sus olas se movían hacia el sur. Parecía no tener límites, y en el lado del este había bosques sin caminos. Cuando Jonen subió hasta la mitad de la ladera de la montaña y miró hacia el oeste, vio una masa de nube de color púrpura a unos 15 metros de la tierra, volando por el aire y llegando al lugar donde se encontraba. Mientras se maravillaba en esta extraña visión, notó que de las nubes salían innumerables rayos de luz, y desde estos rayos volaban en todas las direcciones, pavos reales, loros y una gran variedad de pájaros, y algunos de ellos descendían y paseaban por la orilla. Innumerables corrientes de luz brotaron de sus cuerpos. Después de un rato, toda la bandada de pájaros voló y volvió como antes a las nubes. Luego la nube, girando hacia el norte, cubrió la montaña y el río. Ante esta visión, Jonen pensó para sí mismo, entre comillas, seguramente debe haber alguien aquí a punto de nacer en la tierra pura. Cuando de repente la nube giró y se detuvo justo frente a él, hasta que finalmente cubrió todo el cielo. Entonces salió de la nube un monje que se dirigió hacia el lugar donde estaba Jonen. Estaba vestido con un manto dorado desde la cintura para abajo y con una túnica negra desde la cintura hacia arriba. Inclinándose respetuosamente con las manos cruzadas hacia él, se engalló. El Jonen dijo: ¿Y quién eres tú? El monje respondió: soy Sendo, Yantao. ¿Y a qué has venido? Dice Jonen, ¿no? Le pregunta a Yantao. Para mostrar mi agradecimiento por tu devoción a la práctica y a la difusión de la práctica única del Nembutsu. Y termina la cita de Yantao. El comentario de Sensei Jojo dice: el papel de ese sueño fue confirmar las enseñanzas de Honen y mostrar el camino de la transmisión del Nembutsu del maestro Yantao al maestro Honen. Y mostrar la transmisión del Nembutsu del maestro Yantao al maestro Honen, que estaba completa, la transmisión del Dharma de la Tierra Pura, ¿no? Como sabrá el lector, el maestro Yantao vivió durante la dinastía Tang en China entre el año 613 al 681, época común, mientras que el maestro Honen vivió en el Japón entre el 1133 al 1212, época común, por lo que no pudieron verse en persona durante su vida en la Tierra. Sin embargo, como mostraré en uno de los capítulos de este libro, Honen fue despertado a la fe por las palabras de Yantao y citó extensamente sus obras, transmitiendo así la esencia de su enseñanza. Como un Buda en la tierra pura de Amida, el maestro Yantao notó el trabajo del Dharma del maestro Honen y lo confirmó apareciendo en un sueño. Por supuesto, uno no necesita tener sueños o visiones especiales para confirmar su fe y su estilo de enseñanza, por lo que hoy en día los maestros, incluso los laicos, no deberían pensar que hay algo malo en ellos, si no experimentan tales cosas. Una persona de fe siempre sabe que está en el camino correcto, porque la fe misma le da esa certeza. Sin embargo, para las generaciones futuras, este sueño fue importante para mostrar la transmisión del Nembutsu de China a Japón y del maestro Yantao al maestro Honen. Por eso fue pintado por Yodai y llegó hasta nosotros con el nombre, entre comillas, de, bueno, que muchos conocen esa pintura, Sendo en el sueño de Honen. Pone un evento milagroso y una confirmación de la tierra pura de lo que Honen enseñó
de lo que Honen enseñó es verdad, y luego fue utilizado por sus discípulos, incluido Shinra, como punto de referencia y confirmación de su propia enseñanza, que ven como parte de esta transmisión. Debemos recordar que Shinra nunca se consideró el fundador de una nueva escuela, sino un transmisor de la verdad de la enseñanza de la tierra pura de Honen, quien a su vez la recibió del maestro Shantao. Cada escuela tiene un linaje espiritual, y el nuestro comienza con el propio Buda Amida y luego con Shakyamuni, el Buda histórico, Nagarjuna, Vasubandhu, Tanluan, Tao Chuo, Shandao, Genshin, Honen, Shinran, Renio y varios otros maestros y profesores conocidos y desconocidos que nos ayudaron a recibir esta maravillosa enseñanza. Entonces, bueno, para comentar esto, un poco, bueno, bueno, y la transmisión, y cuenta el maestro Honen, la aprobación, ¿no? La aprobación de el maestro Yandao o Sendo, que la transmisión de Nembutsu que Honen había enseñado era el Dharma correcto, o había sido enseñada la enseñanza de la tierra pura de forma correcta, porque estaba basada en las enseñanzas de la transmisión de Shantava, ¿no? Entonces, esa es, todas las escuelas budistas tienen sus patriarcas y su transmisión del Dharma, ¿no? Por ejemplo, el Zen lo tiene con el patriarca Mahakashyapa, ¿no? Que del Buda Shakyamuni a Mahakashyapa fue la transmisión en esa imagen de la flor. ¿Se acuerda que estaban todos, no sé si la conocen, seguramente sí? Estaba el Buda sentado haciendo un sermón y giró una flor y el único que se rió o que se sonrió fue Mahakashyapa. Entonces dice, este Dharma, la transmisión de este Dharma ha sido eh, transmitida al patriarca Mahakashyapa, ¿no? Eso en el linaje Zen. Y en otros linajes, eh, de otra forma. Por ejemplo, el nombre del Buda Amida fue transmitido a Ananda cuando estaba con Vaidehi en el Sutra de la Contemplación en la prisión. Bueno, estaba Mahakashyapa, estaba Shakyamuni y estaba Ananda y Mahamudgalyana, me sale el nombre bien en sánscrito, que era el discípulo del Buda que tenía grandes siddhis, o sea, eh, grandes poderes psíquicos, ¿no? Entonces estaban los tres, Shakyamuni, Mahamudgalyana y Ananda. Entonces ahí en la prisión, donde estaba Vaidehi, que le mostró el Buda Shakyamuni a las tierras de Buda, ¿no? Y Vaidehi ahí dijo que vio la tierra resplandeciente del Buda Amida más que todas las otras tierras de Buda, de las 10 direcciones, y ella dijo que quería renacer en esa tierra, ¿no? Es para hacer una introducción un poco de lo que quería decir. Y entonces el Buda Shakyamuni le dice a Ananda en la transmisión, ¿no? En la transmisión del nombre de Améis, le dice, mantén el nombre del Buda de la luz de la luz y de la vida infinita siempre en mente. Entonces, de ahí sabemos que la transmisión del Dharma, del nombre de Amida, fue transmitida a Ananda, para tener un poco la historia de eso. Y bueno, volviendo un poco más atrás, eh, cuando decía esto de la fe, ¿no? Sensei, ¿no? Que decía que en realidad todas las personas de fe, tanto los patriarcas como eh, de la antigüedad como Amida, Shakyamuni,
Yantao, Honen, Renio y todos los maestros que vinieron después de él, de ellos, y los que están ahora, y los que estuvieron y los que estarán, y que enseñan el verdadero Dharma correcto de la tierra pura, son todos como nuestros antecesores, como nuestros patriarcas, ¿no? Entonces, cualquier persona con fe, como dice Sensei, puede ser un misionero de el Dharma de Amida. Dice, quería volver a este punto, ¿no? Dice, por supuesto, uno no necesita tener, hablando de Honen, el maestro Sensei Jojo, hablando de la visión del sueño de Honen, dice, por supuesto, uno no necesita tener sueños o visiones especiales para confirmar su fe y su estilo de enseñanza, por lo que hoy en día los maestros, incluso los laicos, no deberían pensar que hay algo malo en ellos si no experimentan tales cosas. Una persona de fe siempre sabe que está en el camino correcto porque la fe misma le da esa certeza. Sin embargo, para las generaciones futuras, ese sueño fue muy importante para mostrar la transmisión del Nembutsu de China a Japón, ¿no? Entonces, como dice Sensei aquí, porque uno no experimente, siempre decimos eso, ¿no? Porque uno no experimente estados especiales o tenga éxtasis místicos o no puede haber algudamida o bueno, de las cosas que siempre hablamos, ¿no? No significa que no sea un buen transmisor del Dharma, porque lo que le hace un buen transmisor del Dharma es la fe que tiene en Amida, no porque tenga una experiencia mística, una epifanía o una visualización de la tierra pura, que sabemos que eso es muy difícil de lograr, tener una visualización de Amida, ¿no? Incluso los maestros de antaño como Shinran o, perdón, como Honen, que lograron el Samadhi de la visualización del Buda Amida, es algo, una proeza espiritual, por llamarlo así, ¿no? Entonces, no tenemos que tratar de tener ningún sentimiento especial ni crear en nuestra mente ningún obstáculo que nos impida recibir la fe en Amida, ¿no? No anhelamos visiones, no anhelamos que el que, como en otras escuelas se espera, ¿no? Que Amida te venga a avisar el momento de tu muerte, ¿no? Entonces, en el Yodo Shinshu no quiere decir que no ocurran estas cosas, que seguramente ocurren. No se publicitan, por decirlo así, porque no es lo más importante para nosotros, ¿no? Lo más importante es la fe, ¿no? No que venga a mí a decirte tal día o te voy a venir a buscar o no. Eso hace mucho énfasis en otras escuelas de la tierra pura china, por ejemplo, o de otras escuelas de la tierra pura de Asia, ¿no? Que le dan mucha importancia a las cosas externas, ¿no? A cómo muere el practicante, la postura que muere el practicante, en el estado mental, si le dijo a alguien que el Buda Amiga lo venía a buscar, entonces valoran mucho más eso que a veces la fe, ¿no? Y en el Yodo Shinshu es al revés, valoramos más la fe que los estados especiales de la mente, que sentimientos especiales, bueno, si el practicante del Yodo Shinshu muere en ciertas posturas de loto, recitando el Nembutsu, o tirado en la calle en un accidente, o de una enfermedad terminal, no importa, porque el practicante de fe, de Yodo Shinshu, sabe que nace en la tierra pura, no importa en la manera que muera. Entonces, no le da importancia a los signos exteriores, por decirlo de alguna forma. No sé si quedó claro esto, compañeros, con diferencia de otras escuelas. Que está bien que ellos traten de experimentar esto porque también hacen un determinado tipo de práctica que también esperan tener esos resultados, no es un 50 y un 50. Entonces, ellos practican mucho también la disciplina de Nianfu, Nembutsu, también los preceptos. Entonces, bueno, también buscan tener ese tipo de resultados como podría ser, no sé, cosas en la vida que le puedan mejorar económicamente. Bueno,
también tiene ese tipo de práctica porque buscan, aparte de nacer en la tierra pura, también desean ciertas cosas para la vida mundana, ¿no? Al contrario del Shinshu, nosotros tratamos de hacerlo mejor, no esperamos una profecía divina que nos diga, bueno, te va a ir así o así en la vida, sino que sabemos que por nuestro propio karma ya sabemos que si tenemos que pasar por ciertas cosas, lo vamos a pasar. No tratamos de que Amida nos arregle la vida, por decirlo de alguna forma. Ya bastante practicó por eones para entregarnos su voto primordial y no vamos a pretender todavía que nos arregle la vida mundana. Este, así que, bueno, vamos con el último, con la última, por hoy, el último capítulo. Dice, la razón de Honen para fundar una escuela tierra pura separada y mi razón, dice Sensei, para fundar Amidashi. Honen dijo una vez, las razones por las que fundé la escuela Yodo, tierra pura, fueron para poder mostrar al hombre común cómo nacer en la verdadera tierra de la recompensa, Jodo, del Buda. Según la escuela Tendai, el hombre común y corriente puede nacer en la llamada tierra pura, pero esta tierra se concibe como un lugar muy inferior. Esto es lo que pensaba la escuela Tendai, ¿no? Escuela budista. Aunque la escuela Joso la concebía como un lugar muy superior que no permiten que el hombre común pueda nacer allí en absoluto. Y todas las escuelas, aunque difieren en muchos puntos, están de acuerdo en no permitir que el hombre común pueda nacer en la tierra de la recompensa real del Buda. Mientras que, según el comentario de Sendo, Shantao, quien sentó las bases de la escuela Yodo, la tierra pura, quedó claro que el nacimiento en esta tierra es posible, incluso para el hombre común. Pero muchos me dijeron, dice Jonen, seguramente puedes promover la forma del Nembutsu para alcanzar el Osho, que significa el nacimiento en la tierra pura, sin establecer una nueva escuela. Estás haciendo esto simplemente por ambición, para parecer superior a los demás. Si nosotros, la gente común, solo podemos lograr este nacimiento, debería ser suficiente nacer en la tierra en la que el Buda aparece en su cuerpo temporal. ¿Por qué necesitas hablar de que alcanzar esa tierra, la tierra de la recompensa real, que está ocupada únicamente por los Budas y los más elevados bodhisattvas? Claro, estas personas pensaban que nacer en la tierra pura era para personas bodhisattvas de alto nivel, sabios, ¿no? Todos practicantes budistas de cierta elevación espiritual, ¿no? Y lo que Honen dice que no era así, que en la tierra cumplida, por ejemplo, en la tierra cumplida podían renacer los bodhisattvas elevados. Y dice Honen, a primera vista esto parece bastante plausible, pero si se reflexiona más detenidamente, realmente no tiene sentido. A menos que inicie una escuela separada, la verdad de que el hombre común puede nacer en la tierra de la recompensa del Buda, Sukhavati, quedará oscurecida y será difícil de comprender el profundo significado del voto primordial del Buda Amiga. Por lo tanto, de acuerdo con la interpretación dada por Sendo, Shantao, proclamo sin vacilar la doctrina de la tierra de la recompensa real. Esto no es en modo alguno una cuestión de ambición personal, ¿no? Como le dijeron, estás tratando de decir que las personas comunes, pecadoras, se pueden salvar por una ambición personal, por fama, por reconocimiento, ¿no? Cosa que sabemos que Honen era todo lo contrario. Luego dice el comentario de Sensei Jojo, hay muchas maneras de interpretar la enseñanza de la escuela de la tierra pura y la misma tierra pura de Amida según sus diversas escuelas.
Sin embargo, tanto el maestro Honen como el maestro Shinran querían que la gente común lo entendiera como el lugar iluminado donde todos pueden ir sin discriminación entre el bien y el mal, o entre sabios e idiotas. Más que esto, personas como nosotros podemos nacer directamente en el centro de la tierra pura, también llamada la verdadera tierra de la recompensa, por Honen, y la tierra cumplida de la tierra pura por Shinran, donde inmediatamente nos convertimos en Budas, en el centro de la tierra pura. Por el contrario, otros maestros consideraban que los seres llenos de pasiones ciegas solo pueden nacer en algún lugar Nirmanakaya, en la tierra pura, y no justo en el centro donde habitan los Budas y los Bodhisattvas, iluminados, y donde, entre paréntesis, según estos maestros, solo los virtuosos pueden ir después de la muerte. Otros consideraron que la tierra pura de Amida es una especie de tierra nirmanakaya. Perdón. Una adaptación, entre paréntesis, adaptación temporal para la gente común. Al ver la verdadera intención de Amida, Tathagata, Honen y Shinran se dieron cuenta de que no hay diferencia entre virtuosos y no virtuosos, porque la causa del nacimiento en la tierra pura no está en la capacidad espirituales de los seres, sino en el poder del propio Buda Amida. Si uno confía en ese poder y dice el Nembutsu de la fe en Amida, el Nembutsu del voto primordial, entonces uno tiene asegurado el nacimiento en el centro de la tierra pura sin discriminación alguna. Esta fue una verdadera revolución religiosa, ya que desde entonces todo pecador pudo tener la seguridad de encontrarse cara a cara con Amida Avalokiteshvara y Mahasamapratapta al morir y nacer allí, en vez de entender la tierra pura de Amida como una tierra para las élites espirituales. La tierra pura se reveló como el lugar más fácil al que se puede ir, como un país donde todos pueden emigrar si simplemente decimos el nombre de Amida, con fe y deseamos nacer allí. En ese centro de la tierra pura, cualquier sencillo campesino y analfabeto no iría a ver un Nirmanakaya o cuerpo temporal de Amida, sino al propio Amida en su cuerpo de gloria Sambhogakaya, el cuerpo de la recompensa, o sea, el cuerpo que reside en la tierra pura. Incluso ahora los discípulos de épocas posteriores disfrutan de los frutos de la revolución religiosa de Honen. Han pasado cientos de años desde la época de Honen hasta nuestros días, cuando una nueva forma de élites espirituales arrogantes apareció para obstruir el nacimiento en la tierra pura de la gente común y corriente que necesita una fe sencilla. Si en el pasado sus predecesores estaban molestos porque Jonen abrió la puerta de su Sukhavati para todos los pecadores, en nuestros tiempos las élites están molestas porque tomamos la existencia de Amida y su tierra pura demasiado literalmente y por eso intentan introducir toneladas de tonterías espirituales y bizarras, llamando al Buda Amida un personaje ficticio y a su tierra pura un símbolo o metáfora, y afirmando que el nacimiento en la tierra pura no se logra después de la muerte, como enseñaron Honen, Shirran y Renio, sino aquí y ahora. La simple lógica de la salvación y de los votos de Amida, que claramente mencionan las cualidades iluminadas de aquellos nacidos en la tierra pura, no importan para estos eruditos que son capaces de ignorar arrogantemente cualquier prueba doctrinal, solo para promover su nueva reinterpretación irreligiosa y materialista del budismo Yodo Shinshu. Así como Honen creó una nueva escuela Yodo, tierra pura, y Shinran más tarde llamó a su enseñanza la enseñanza Yu, de la verdadera Shin, tierra pura, Yodo, de Honen, Yodo Shinshu, para diferenciarla de las interpretaciones equivocadas de otros discípulos, equivocados de su maestro, de Honen.
Sensei Jojo dice, fundé a Midashi como una nueva rama del Yodo Shinshu para preservar y proteger las herencias religiosas de nuestro maestro, de la arrogancia y los puntos de vista erróneos de los falsos maestros de hoy en día, así como las acciones de Honen fueron necesarias y así como las aclaraciones de Shinran sobre la enseñanza de su maestro también fueron necesarias. La fundación de Amidashi también fue inevitable y necesaria. Me gusta llamar a Amidashi una nueva rama con viejas raíces, de la misma manera que un árbol viejo que se está secando y el cual todos consideran acabado y de repente aparece un nuevo brote de las raíces subterráneas. Nosotros en Amidashi comenzamos un nuevo capítulo en una larga y antigua transmisión de la enseñanza de la escuela Tierra Pura. Parafraseando al dicho de Honen en el pasaje anterior, digo que a menos que inicie una rama separada de Yodo Shinshu, la verdad de que Amida es un Buda real y viviente y su tierra pura, un lugar real e iluminado que se debe alcanzar después de la muerte, quedará oscurecida. Sin una nueva escuela que insista en la existencia real y literal del Buda Amida y su tierra pura, será difícil comprender el significado del voto primordial, según el cual no puede haber fe sin un objeto real de fe. Además, tampoco puede haber una verdadera aspiración por nacer en la tierra pura sin entenderla como un destino real e iluminado en el cual podemos nacer luego de morir. Además, a menos que inicie una rama separada del Yodo Shinshu, el propio sutra más grande, el sutra extenso sobre el Buda de la vida infinita, en donde Shakyamuni contó la historia del Buda Amida, seguirá siendo considerado una invención de monjes posteriores. La doctrina budista general del renacimiento y la vida después de la muerte también serán negadas. Y por último, pero no por ello menos importante, los templos y los centros de Dharma serán invadidos por ideologías mundanas y utilizados no para la salvación de los pecadores, sino para la promoción del pecado concebido como algo bueno y hermoso. No me malinterpreten, ya que no creo que Amidashi tenga el monopolio del verdadero Dharma, o que sea el único lugar donde uno puede encontrar auténticas enseñanzas budistas generales y sobre el Yodo Shinshu en particular. Sin embargo, considero que su fundación mejora en gran medida las posibilidades de que el camino de la tierra pura continúe para beneficiar a los seres sintientes. Tenemos un papel importante que desempeñar en esta última era del Dharma y nos mantendremos fieles a nuestra misión sagrada. Así que dejamos por acá. Para el viernes que viene, probablemente el testamento de una página de Honen. Bueno, no sé si alguien quiere decir, es bastante claro, ¿no? Pero no sé si alguien quiere decir algo respecto a esto. A mí me parece, Sensei, que el trabajo tremendo que ha hecho Sensei Jojo a través de de los años, de las décadas, eh, su trabajo creando Amida allí y luego con todos los libros que escribió, con todo lo que estudió, realmente creo que es un aporte enorme, enorme para el budismo general y para el budismo Yodo Shinshu en particular. Eh, Realmente siento que si no hubiera sido por él, por su trabajo y por todo lo que trabajan hoy en Amida allí, para mí hubiera sido imposible tener acceso a este conocimiento maravilloso, porque
no tengo la capacidad de buscar ni de encontrar nada en todo este, digamos, esta gran amplitud digamos, del Buda Dharma. Yo no podría haberlo encontrado si no hubiera sido por el trabajo de Sensei Yoyo, bueno, de Sensei Koyo, Sensei Alejandro y de todos los que formamos parte de Amida Jeep. Yo no lo hubiera podido encontrar y por lo tanto me hubiera perdido la oportunidad de la más grande de mi vida. Ujú, Así que, realmente. Namo Amida Bú a todos. Muchas gracias. Sí, es algo importante lo que decís, Hojin, y también en el contexto de la época, ¿no? De Honen, lo que los otros monjes no entendían la enseñanza de la tierra pura. Entonces, eh, él se tuvo que separar y hacer una nueva rama, ¿no? Porque ellos pensaban, como decía Sensei Yoyo, que bueno, el nacimiento en la tierra pura, en la tierra de la recompensa, Sukhavati, era para bodhisattvas elevados, ¿no? Que ya estaban budas o bodhisattvas elevados muy cerca de la iluminación, que para ellos era como una escuela, como la última clase, ¿no? Y de ahí a la graduación. Entonces, a las personas había como una discriminación con las personas ignorantes, como decía, como una persona ignorante que no conoce los sutras, que no sigue los preceptos, ¿cómo van a pretender nacer en la tierra pura? Entonces, el maestro Honen, entendiendo perfectamente, mediante la fe, la enseñanza y el voto primordial de Amida, dijo, bueno, si yo no me separo de esta escuela, no hago mi propia escuela, la salvación de Amida las puertas pueden cerrarse para muchas personas, ¿no? Si siguen escuchando a este tipo de monjes, ¿no? Que dice que si no son virtuosos, que si no siguen los preceptos, que si no tienen una evolución espiritual, no van a poder nacer, ¿cómo van a poder pretender nacer campesinos? Esas élites espirituales existen en todas las religiones, ¿no? Y bueno, entonces tanto Honen tuvo que hacer eso como muchísimos años posteriormente, hasta nuestra época contemporánea, lo tuvo que hacer Jojo Sensei también. Lo mismo que hizo Honen en su época, ahora Sensei Jojo tiene que hacer lo mismo, porque hay muchos maestros falsos que están diciendo, bueno, como sabemos que la tierra pura es un lugar de la mente iluminada bueno, y todas esas tonterías, ¿no? Entonces, a menos y mismo dentro, lo peor es que mismo dentro de la escuela Shinshu es que sucede esto, ¿no? Entonces, después de pelear muchos años por tratar de cambiar la mentalidad de estas personas, en un momento dijo, bueno, me doy por vencido, hago algo nuevo, sigo las enseñanzas verdaderas del Shodo Shinshu y bueno. Y también otra cosa de aclarar es que Amida allí no tiene el monopolio, por decir el monopolio del Shodo Shinshu. Cualquier persona con fe en el Buda Amida es un verdadero devoto del Shinshu, ¿no? No quiere decir que sea solo Amida, allí debe haber muchísimas, miles de personas, millones de personas que tienen verdadera fe en Amida, pero hay muchos otros que confunden a las personas, ¿no? Entonces eso para decir eso un poco. Sí, Jean-Paul. Sí, ya que estamos estudiando a Honen, me acuerdo cuando empecé a estudiar con usted, ya hace casi un año, creo. Me Ujú, acuerdo que uno de mis primeros contactos además de Shinran Shonen, fue Honen en el libro The Promise of Amida, The Honen's Path to ujú. Bliss, la antología japonesa, que lo recomiendo, es tremendo libro y qué lástima que no lo he encontrado en PDF para poderlo compartir con todos los miembros de la Sangha. Y la historia de Shinran y la historia de Honen es épica. Cuando Ujú. el emperador los destierra, les quita
el hábito de monjes y ellos, para Shinran eso fue como que no le importó. Él fue desterrado a la área de canto y él y su esposa hicieron una evangelización tremenda en esa área que todavía, hasta el día de hoy, esa área es básicamente completamente budista, Shin, gracias a esa aventura que tuvo Shinran y su esposa y sus hijos también y los discípulos evangelizando llevando el Dharma de la vida a esa zona y me uno también a las palabras del hermano Koshin, de agradecerle mucho se lo digo casi todos los días cuando le escribo a Sensei Osho, de todo lo que ha hecho por mí, por mi familia. Le agradezco a Taiga, le agradezco mucho que siempre me llama y siempre está pendiente a todo y siempre que le escribo me contesta y le agradezco mucho. Nada más y nunca voy a poder pagarle todo lo que es Sensei Osho también, que lo llevo siempre me paso orando mucho por él y su familia. Cuando hago la liturgia en mi casa, siempre estoy orando mucho por él y agradecido mucho agradecido por todo lo que hizo por mí, por todos nosotros. Gracias. Gracias. No, mira, sí, en realidad todos somos un gran equipo y cada uno hace su aporte, cada uno hace lo que puede, lo que tiene a sus manos para hacer. Y bueno, esto es una manera como decía Shinran, de responder a la compasión de Amida, ¿no? Entonces, responder a la compasión de Amida o es simplemente divulgar o seguir la transmisión del Dharma verdadero de Amida a las personas que tengan el karma correcto como para escucharlos. Pero en realidad no hay ninguna cualidad especial en Jojo Sensei ni en Koyo ni en ninguno de nosotros. Simplemente confiamos en el voto primordial y eso es lo que nos da fuerza para seguir adelante y como a algunos compañeros les he dicho, y también lo piensa Sei, dejar una semilla plantada para las generaciones futuras, ¿no? Para que puedan seguir escuchando el Dharma correcto, ¿no? Entonces, no es pensando en uno, sino también si sabemos que el futuro es incierto, como no hay ninguna seguridad de nada, pero si pudiera suceder que en el futuro, de aquí a muchos años, como sucedió con Honen en su época, ¿no? Dentro de tal vez 300 años o 200 años puedan ver nuestros videos de YouTube o no sé qué habrá en esa época, si existirá o no, o algún libro sobrevivirá. Sabemos que todos los sutras van a ir desapareciendo, ¿no? A medida que el Kalpa siga avanzando y el único sutra que va a quedar va a ser el sutra del Buda Amida, ¿no? Sutra de la vida infinita, porque es el único camino de la salvación ahora y más, en cuanto más adelante, ¿no? Cuando el karma maligno siga acumulándose, ¿no? Donde el periodo de la vida sea más corta, donde haya más desastres naturales, más guerras, más de la que hay ahora todavía, ¿no? Entonces el único camino de salvación de samsara va a ser el voto primordial. Entonces, simplemente pensando en eso, en que, bueno, las personas más jóvenes de Amida allí, ¿no? Que hoy hay muchas personas jóvenes, puedan seguir continuando esta tradición, ¿no? Incluso después que nosotros ya hayamos dejado este cuerpo físico. Así que, bueno, les agradezco a todos. A Seiyun, no te había saludado. Te amo, amiga Boots. Perdón, disculpas. Así que bueno, les agradezco a todos enormemente porque hayan estado y la verdad que la interacción es algo que me gusta mucho hacer, ¿no? Es muy lindo saber lo que piensan los demás, lo que también comprenden también y lo que piensan, ¿no? De las enseñanzas del Yodo Shinshu. Así que bueno, les agradezco a todos por estar. Bueno, buenas noches a todos y nos Bueno, estamos el próximo Gracias por viernes. todo. Gracias. Gracias a Vamos todos.